Buenas noches, mi nombre es Lili del Carmen León García y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271. Mi actividad del día de hoy es para el coloquio 2020 y es presentar mi proyecto de investigación. Primero que nada, el título es Las TICs como herramientas de apoyo para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Química Básica en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 39. La maestría que estoy estudiando es en educación. Bien. Dentro de lo que vamos a trabajar, bueno, el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema hubieron primero que identificar pues cuál era la problemática en la cual me iba yo a basar. Y bueno, dentro de la primera problemática que identifiqué fue pues la complejidad de la materia de química para los alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en este caso del plantel número 39. ¿Esto en base a qué? En base a mi experiencia, en base a lo que los mismos muchachos mencionan, para ellos es muy complicado comprenderla y poder entenderla. Entonces, esa es la base de mi problema. En este caso, también encontré, aunado a esto, otras problemáticas que derivan de la complejidad, es decir, de que no aprendan y no comprendan, pues dentro de ellas está la carencia de conocimientos básicos que debieron adquirir en los niveles primaria y secundaria. Es decir, aquí la falta de algunos conocimientos llevan a tener esta problemática que se les complica a los chicos comprender la materia. Además, que el docente bachiller no usa las TICs. No todos los docentes, pero algunos de ellos no están utilizando las TIC dentro del aula de clases y entonces eso también ayuda a que los chavos la sientan más complicada, aburrida y algunas veces tediosa. Y ven, también dentro de las problemáticas que se van a trabajar, pues es el apoyo en sus actividades escolares por parte de los padres de familia, es decir, que el chico se encuentra muchas veces con falta de apoyo en casa y esto debido a que los papás, como sabemos hoy en día, trabajan los dos, papá y mamá, y bueno, el muchacho pues en este caso no tiene un apoyo de reforzamiento en casa. Dentro de las preguntas de investigación que se plantearon son: ¿qué recursos emplea el profesor para la enseñanza de la química? ¿Qué conocimientos tiene el docente bachiller sobre el uso de las TICs en la enseñanza de la química? ¿Cómo utiliza el docente las TICs en la enseñanza de la química con alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 39? Los objetivos de la investigación, bueno, el objetivo general, ¿sí?, es estudiar el uso de las TICs en la enseñanza-aprendizaje de la química con alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 39. Y los objetivos específicos serían investigar qué recursos emplea el profesor para la enseñanza de la química, investigar qué conocimientos tiene el docente bachiller sobre el uso de las TICs en la enseñanza de la química y observar cómo utiliza el docente las TICs en la enseñanza de la química con alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 39. La justificación, bueno, aquí es buscar el reconocimiento de las TICs como una herramienta didáctica para utilizarlas en el aula de clases, es decir, que las TICs sean aplicadas dentro del aula, ¿sí?, para que sea apoyo del docente a la hora de impartir su clase. Utilizar los conocimientos de las TICs que tienen los niños y jóvenes en beneficios de la educación. Es decir, como bien sabemos, hoy en día los niños en su mayoría ya saben utilizar una tableta, un celular, una computadora, el internet, y entonces esto aprovecharlo para que el alumno lo utilice a favor de la educación. Elevar los resultados alcanzados en la educación media superior, siendo este trabajo una oportunidad para mejora y toma de decisiones. Es decir, a lograr mayores niveles de aprovechamiento en los chicos en la materia de química.
Proponer alternativas de actividades utilizando los celulares, las tabletas, dispositivos, para que los alumnos se motiven y realicen mejoras en base a lo que es la materia de química. Y bueno, una vez que tengamos un alumno motivado, pues le va a llamar la atención y va a querer realizar todas las actividades. Bueno, aquí enuncio a Enrique Guzmán y Valle, que menciona que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las actitudes sociales. Una sociedad perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo, es decir, si los alumnos no están motivados, si los alumnos no tienen el deseo de realizar estas actividades, por lo tanto, no va a poder fluir el aprendizaje. Pero si ellos están motivados, el aprendizaje se va a dar y va a permitir que ellos aprendan y que ellos puedan acreditar también la materia que para ellos es muy complicada. Dentro de la metodología que se va a utilizar, pues sabemos que la metodología que utilizo sería la metodología cualitativa. La metodología cualitativa, según Guerrero, menciona que la investigación cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en su relación con aspectos que los rodean. Es decir, observar específicamente en el contexto y ver y aprender e indagar cómo aprenden ellos y qué problemáticas tienen. Bueno, la metodología sabemos que va a ser metodología cualitativa y que se va a basar en un estudio de caso. Muñiz, 2010, menciona y aborda de forma intensiva una unidad. Este puede referirse a una persona, a una familia, a un grupo, a una organización o a una institución. Es decir, podemos trabajar desde algo pequeño hasta incluso una organización. También la metodología cualitativa es holística. Briceño 2010 nos dice que la holística es definida como un fenómeno psicológico y social, enraizado en distintas disciplinas humanas y orientada hacia la búsqueda de una conmoción basada en preceptos comunes al género humano. Es decir, basada en lo que pasa en el ser humano y a su alrededor. Y también la metodología cualitativa pues es flexible, es decir, esta es adaptable a las realidades que estamos estudiando. Muchísimas veces pensamos encontrar algo, pero la realidad pues es otra y tenemos que ir adaptando lo que tenemos para poderla estudiar. La metodología cualitativa, aquí que vamos a trabajar, bueno, las fases de la investigación. Empezamos con la fase preparatoria. En ella es donde nosotros determinamos qué es lo que queremos estudiar, en dónde lo vamos a estudiar y por qué lo vamos a estudiar. Entonces, en esta fase es donde el investigador todavía está tratando de determinar realmente si su investigación es válida o no y se hace diferentes cuestiones. En base a ello, determina si o no es válido o válida su investigación. En la etapa reflexiva es aquí donde ya el investigador identificó su problemática y empieza a reflexionar en base y a buscar información en base a lo que ya planteó. El diseño de la investigación, pues aquí se va a basar en cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer. El trabajo de campo es ir al campo, en este caso, pedir los permisos necesarios para poder entrar al campo, identificar o determinar quiénes van a ser aquellos sujetos que nos van a proporcionar la información para poder realizar la investigación. Y la parte informativa es aquella donde el investigador ya tiene o recopiló la información y puede dar una conclusión de lo que ya investigó. Durante mi trabajo, que llevo hasta ahorita, que es del primer semestre, ya determiné las técnicas e instrumentos que voy a utilizar para recopilar la información. En este caso, es una entrevista guiada. La entrevista guiada es aquella que se realiza unas preguntas, pero que estas preguntas pueden ser adaptables según la información
que me va a proporcionar el sujeto informante. Y también va a ser una observación no participativa, es decir, solamente voy a observar a los sujetos, pero no puedo intervenir en su contexto, ¿sí? Solamente es recopilación de información de lo que se logra ver y observar de los sujetos. Los sujetos informantes son seleccionados, va a ser un alumno que tenga un rendimiento alto, ¿sí? En las materias, sobre todo en la materia de química, y un alumno 2 que va a tener un rendimiento medio o regular dentro de la materia. Este se va a determinar precisamente cuando ya se pase a la fase del trabajo de campo, porque va a depender en qué semestre va. Recuerden que en el caso del colegio, pues son por semestre, entonces puede ser en primero o en segundo semestre. Y bueno, los nombres que les di a los chicos, al alumno 1, Helio, al alumno 2, Argón, al profesor 1, Neón. ¿Por qué les di estos nombres? Estos nombres se van a basar debido a que escogí gases nobles de la tabla periódica, para no dar el nombre real de las personas que me van a proporcionar la información. Algo muy importante, las personas que proporcionan la información la deben de dar de manera voluntaria, no se puede obligar a nadie, entonces ellos van a estar de acuerdo de proporcionarme la información para realizar esta investigación. Y bueno, en el contexto, bueno, principalmente trabajar en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 39, acercarme a un grupo. Este grupo va a ser el primero A o segundo A, dependiendo en el semestre que se encuentre, cuando ya vaya a hacer el trabajo de campo. Y aquí voy a investigar primero sus costumbres, sus tradiciones, cómo está el contexto cercano al Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 39, para posteriormente trabajar en el aula de clases con la observación y con la entrevista guiada. Las actividades que se van a realizar o que se realizaron ya en este primer semestre, que es el que estoy cursando, pues son primero el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos generales y el objetivo específico, la justificación de por qué se está realizando esta investigación y el diseño metodológico. En este caso hablamos de una entrevista y una observación, ¿sí? En el segundo semestre se pretende trabajar toda la parte teórica, la fundamentación. En el tercer semestre el trabajo de campo, es decir, ir ya al contexto a trabajar, realizar las investigaciones y las entrevistas. Y finalmente en el cuarto semestre realizar el análisis de la interpretación de la recolección de datos que se obtuvo en el tercer semestre. Bueno, por mi parte sería todo. Excelente noche.